¿Por qué no predicas tú? ¿Y luego tú qué vas a hacer? Ya una vez que él siga, ¿no? Aquí veo a mis alumnos, chicos, mis exalumnos. Excelentes alumnos. No, no es cierto, buenos alumnos. Por lo menos me divertí mucho. Cuando menos estuve bien feliz. Nomás la regresada me atormentaba, pero ya. También fue una prueba para mí que no resistí. Fíjate nada más. Ahorita que recuerdo. Bueno, ya el Señor trató conmigo. 7:30, ¿no? Bueno, me van a resistir este último tema. El domingo vamos a concluir, es la cuarta, sería la cuarta el domingo. Si quieren venir, por favor. Si no, pues ya no vengan, no digo ya, despídanse de todo. No, yo no quiero seguir, ya no. Miren, la máxima prueba del creyente es esa. Si no vivimos de acuerdo a lo que Él enseña, pues mejor, pues vivamos y comamos y vivamos que mañana moriremos, ¿no? Como dice la Escritura también. Entonces, esto es lo que Pedro está llamando nuestra atención para que veamos la máxima prueba del creyente en esta parte tan interesante. Recuerden lo que dice el versículo 12, ya estamos metiéndonos al tema. Amados, no sorprendan el fuego que ha sobrevenido sobre vosotros, el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña sucediera, ¿no? Entonces, claro, que así lo enseña la Biblia y así lo manifiesta. Y hemos dicho que la epístola de Pedro es básicamente un tratado aquí. La epístola de Pedro es un tratado sobre el sufrimiento del cristiano, particularmente cómo un cristiano debe responder ante o en medio de las pruebas. La última vez estuvimos viendo esto. Recuerdan ustedes que vimos que la epístola fue escrita por allá por el 64 después de Cristo, y por supuesto en ese mismo año fue el incendio de Roma, y como resultado de ese crimen él mismo culpó a los creyentes. Y bueno, ustedes ya lo saben. Esto me recuerda algo. Esto me recuerda el exterminio de judíos. ¿Se acuerdan ustedes del Holocausto, no? El exterminio de judíos de Hitler, que planeó Hitler. Se estima que cerca de 6 millones de judíos fueron asesinados, ¿no? Bueno, de entre todos estos 6 millones, vimos alguna investigación aquí, 3 millones eran polacos, 900,000 eran ucranianos, 450,000 húngaros, 300,000 rumanos y 210,000 alemanes y austriacos. Según algunos historiadores, parece que entre otros 6 millones de seres humanos, gitanos, prisioneros rusos, republicanos españoles, disidentes políticos, homosexuales, fueron también exterminados. Entonces no fueron nada más los 6, sino que más aún. Y como ves, parece que la historia repite esos hechos originados por un demente, así como Nerón, como les digo. Y claro que a diferencia de los creyentes, de los que estamos estudiando, definitivamente que Dios tiene que tratar de un tratamiento especial con los judíos, que aunque la historia no los mencione hasta con ver las escrituras para saber los juicios que Dios había determinado y permitido para ellos, nos damos cuenta que ellos realmente no pusieron sus ojos en la esperanza del Mesías, y por eso les ha pasado lo que les ha pasado. A través de la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, imagínense tantas cosas les ha sucedido, y ni así hasta la fecha han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Y ese es el problema.
y será peor en la tribulación, ¿sabían ustedes? Se va a hacer peor, los juicios del cual nunca ha habido ni habrá jamás, todo por apartarse del Dios vivo y verdadero. Pero eso no sucedía con los que aquí Pedro está mencionando, por supuesto. Pero estos eran verdaderos hijos de Dios, estos que estoy mencionando. Aunque de todas formas había un propósito por el cual Dios permite el sufrimiento en los creyentes, así como también en los impíos, así también en los que son rebeldes, así también en los que no han recibido a Cristo y por supuesto odian a Dios. Y como ellos, así nosotros tenemos que reconocer que son necesarias las pruebas para purificarnos, y como decía mi hermano, todo lo que nos acontezca, nada es casualidad. Y mira, yo entiendo que las pruebas vienen desde una enfermedad, etcétera, etcétera. Yo lo veo más bien como parte de nuestra vida diaria, del ser humano. Somos pecadores y por lo tanto estamos expuestos a cualquier tipo de enfermedades. Aquí estamos hablando de sufrir por causa del nombre de Cristo. Ese es el punto. Ese es el punto principal. Pero de todas maneras, las otras pruebas que no sean parte del nombre de Cristo, como parte de sufrir por causa del nombre de Cristo, también son parte de un tratamiento que Dios tiene para ti. Para todos. ¿Y cuál es el propósito fundamentalmente? Y finalmente, glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito. Incluso déjenme decirles que es el Evangelio, que cuando sales a predicar el Evangelio, cuando vas a querer ganar almas, mira, ¿quién las gana? ¿Tu predicación? ¿Tu presencia? ¿Un canto? ¿Una predicación, por elocuente que sea? Las gana Dios. Entonces, el predicar el Evangelio, me decía mi hijo Isaías en el seminario, que hablaba con un profesor, finalmente es para glorificar el nombre de Dios. Es para eso, en serio. De todas maneras, Él ya tiene especificado quiénes son los escogidos y quiénes son los que van a recibir a Cristo finalmente allá en el cielo. Bueno, Pedro dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, en el 2.21, si ustedes lo ven, 2.21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es obvio entonces que los creyentes sufren, esa es la consigna. Hemos sido adoptados por Él y para no adaptarnos al sistema del mundo, porque no somos de aquí, ese es el punto. Y si no somos de aquí es porque el mundo nos rechaza igual que rechazó a Jesucristo. Entonces, no tenemos por qué confabularnos tanto. No estoy diciendo que no vayas a la escuela, ni que no trabajes, ni que no te mezcles en ciertos aspectos de la vida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tu meta final no sea la realización de este mundo impío. Porque este mundo finalmente va a desaparecer. Tu realización personal principal debería ser tu vida consagrada a Jesucristo y glorificar el nombre de Cristo por ella. Eso debería de ser. Ahí está. Entonces, los creyentes sufren, sí. Esa es la consigna. Hemos sido adoptados por Él para no adaptarnos al mundo, como digo. Y notamos constantemente la presión de la sociedad, ¿no es cierto? Tú lo estás viviendo a diario, yo lo veo a diario, de una sociedad humanista, sobre todo sobre aquellos que valientemente deciden ser testimonio de Cristo Jesús. Lo que es ofensivo para el mundo es el hecho de que hay creyentes que deciden ser testigos del Señor. Vivimos en un territorio ajeno a nosotros, vivimos en un territorio como un campo enemigo al creyente. Este mundo está minado como si estuviéramos en la guerra. ¿Te acuerdas que pasaban ahí y les explotaba una bomba cuando pisaban una mina o algo así? Tienes que tener cuidado donde pisas, donde andas, porque estamos rodeados de peligro y un descuido caemos bajo el control del maligno.
cualquiera que sea, hermano. Pero para los que están inmersos en este mundo, el campo minado no es un peligro para ellos, pues. Ni se dan cuenta. Porque aquí es su hábitat natural. Y porque somos seguidores del príncipe ellos son seguidores del príncipe de la potestad del aire, ¿no? Nosotros no. Nosotros somos seguidores de Cristo. Y nosotros los creyentes somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Ya está preparado. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Ahí está. Ese es el punto. No somos de aquí. Desde el momento en que fuiste engendrado por el Espíritu Santo de Dios a tu corazón, desde el momento en que recibiste por fe a Jesucristo en tu vida y te arrepentiste de tus pecados, desde ese momento ya no perteneces a este mundo. Entonces no hay relación con este mundo. Por más que tratemos de acomodar las cosas, ¿no? Hay cristianos que se acomodan y se hacen al molde y como decimos, bajita la mano, ya están bien enredados con este mundo. ¿Y por qué creen que hay tantos cristianos que han caído? ¿Por qué? Porque creen que este mundo les va a dar todo. Finalmente se atascan en este mundo malvado que finalmente va a ser destruido. Entonces, pero en la medida que los creyentes vivan su fe en medio de una sociedad amoral, una sociedad corrupta, una sociedad podrida, una sociedad maligna, y más vamos a experimentar este tipo de persecución. Ahora mira, mientras la iglesia se parezca a la sociedad y tolere sus pecados, mira, no va a haber problema. No te van a decir nada, ¿estás bien? Eso sucede con muchas iglesias, mientras más se parecen al mundo, mejor. La iglesia imita al mundo que lo rodea, predicando un evangelio inicuo, es decir, un evangelio ligero, un evangelio que no ofenda a nadie, y el mundo no se incomoda, por eso están a todo dar, se llenan las iglesias. ¿Por qué creen que hay poca gente aquí? Porque aquí se predica la palabra de Dios. Hay pocos que la quieren escuchar. El mundo el mundo no se incomoda porque el evangelio sea predicado, un evangelio que a nadie ofende. Si comienzas a ser un verdadero testigo del Señor, como Él lo manda, la persecución no se hace esperar. De diferentes maneras. Y eso es solo cuando los cristianos son testimonios vivientes y verdaderos del Señor Jesucristo, que el mundo reacciona contra nosotros de una manera hostil y comienza, por supuesto, a perseguir a la iglesia de esta manera. Por eso es que Pedro, aquí en el versículo 12 dice: no se sorprendan. Es de esperar, es lo que dice Pedro, y continúa diciendo del 13 incluso hasta el 19. Esta es una tremenda porción del Nuevo Testamento en cuanto al cristiano. Y la tribulación, y no me refiero a la tribulación que será después del rapto de la iglesia, pero Pedro, sin embargo, está señalando no cualquier tipo de sufrimiento o tribulación, sino la tribulación que es por causa de vivir una vida santa. A esa persecución o a esa tribulación es el que se refiere aquí. Noten este pasaje que ustedes recuerdan en 1 Pedro, aquí en el 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, Pedro no está hablando de cualquier tipo de padecimiento. Y lo vamos a ver, está hablando de sufrimiento, la persecución que viene de una medida, como ya les dije, exacta en la que tú necesitas para ser probado.
A la medida que vivamos justamente de acuerdo a su palabra, vendrá la persecución, el señalamiento, la ofensa y muchas veces hasta la muerte. Existen varias realidades que entonces debemos entender cuando esto sucede. La primera ya la vimos, debemos esperar el sufrimiento que comienza hasta tu propia casa, ¿no? Es parte integral del cristiano. Jesús prometió: en el mundo tendréis aflicción. Ahí está la garantía. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Su cruz no es nada ligero, ¿verdad? La cruz es un instrumento de muerte, por lo tanto, tome su cruz y sígame. Lo que implica estar dispuesto a sufrir. La cruz es el instrumento que no solo es morir a ti mismo cada día, sino implica también sufrimiento, persecución, tribulación al extremo. Debemos estar preparados para eso. Y debes estar listo para dar tu vida al Señor. Todavía yo creo que realmente no hemos entendido esto a profundidad. Y no me estoy refiriendo aquí nosotros. Yo creo que a nivel mundial, a nivel de toda la iglesia, desde que la iglesia es la iglesia, a través de las edades, todavía no creo que hayamos entendido realmente lo que es sufrir por la fe. No creo. No creo que estemos conscientes todavía de eso. Hace mucho conté una ilustración que tal vez algunos, quizá aquí la haya dicho alguna vez. Un amigo incrédulo le preguntó un día a un herrero cristiano, a lo mejor algunos de los aquí presentes lo oyeron. Le preguntó a un herrero, ¿cómo es que el Dios en el que tú crees, le dijo, tan fervorosamente te puede afligir así? Tú siempre has dicho que te ama y que es misericordioso, ¿por qué entonces te aflige tanto? Francamente no comprendo cómo puedes cantar en medio de las luchas de tu vida cuando siempre estás golpeando y afligido. Mira, amigo, contestó el herrero, tú no sabes algo importante que yo sé. Mira, de la manera en que el hierro está en el yunque y también completamente en mis manos, así estoy yo en las manos de mi Dios. Tomo un pedazo de hierro, lo pongo en el fuego hasta quedar al rojo vivo y entonces sobre el yunque lo golpeo, lo doblo, lo raspo, le doy la forma que quiero hasta convertirlo en un utensilio útil que prestará buenos servicios para mucho tiempo. Y así mi oración a Dios es: Señor, méteme en el fuego cuantas veces quieras, con tal de hacerme un objeto útil para servirte. Fin de la cita. Así es el Señor. Así es. Eso es lo que nos garantiza y lo que nos seguirá haciendo hasta que cumpla sus objetivos para doblegar tu ego, para doblegar tu orgullo, tu carácter. Nadie escapa si eres creyente. Porque si no lo eres, vas a salir de aquí y seguirás siendo igualito. Igual. No vas a doblegar tu orgullo y vas a seguir siendo lo mismo. ¿No? Porque los creyentes que han sufrido entienden lo que es sufrir por causa de Cristo, son un testimonio y tienen un impacto especial en la sociedad por el Señor. Son un testimonio verdadero, a pesar de cualquier cosa. Por eso dice en el versículo 13: gozaos. Gozaos. Es difícil eso, ¿no? Regocijarnos cuando las cosas van mal. Mira nada más qué paradójico, ¿no? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, no solamente el Señor nos concedió tener fe en Él, sino, como dice Filipenses 1:29, también nos concedió padecer por Él. Eso es nuestro particular regocijo, pero nos regocijamos más, por supuesto, en su manifestación, en su gloria, cuando venga, por supuesto, o vengamos con Él.
cuando todo el mundo lo verá, cuando todo ojo le verá. Eso no va a ser en el rapto, eso va a ser cuando Él venga en su segunda venida. Todo ojo le verá. Pero nos regocijamos porque cuando Él venga nos glorifica. O sea, vendremos con cuerpos glorificados a reinar juntamente con Cristo. Entonces, ya vimos dos características. El cristiano debe estar preparado para la prueba. Dos, debe regocijarse en la prueba. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver, cuando la prueba viene, el cristiano debe evaluar la causa de la prueba o el sufrimiento. Y para eso vean el versículo 15, por favor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hasta ahí. Dijimos que no todo el sufrimiento es el resultado de una vida piadosa, aún como creyentes. Y creo que lo estoy remarcando constantemente, porque fíjense lo que estoy diciendo en este punto. El cristiano debe evaluar la causa de la prueba en el sufrimiento. Hay que evaluarla, hermano. Así te das cuenta en el versículo 15, aquí. Vemos ahí 4 pecados. Si te fijas ahí, 4 características de pecado que están ahí en el 15, típicos de una persona que no conoce a Cristo. ¿Lo estás viendo? Lo acabo de leer. Una persona no regenerada. Estos pecados ilustran el sufrimiento sobre lo cual nos está instruyendo, ¿no es así? Pero la exhortación de Pedro, ¿verdad?, es para tener vidas piadosas y justas. Sin embargo, el primer pecado, o la persona que menciona aquí es, mira, si alguien es, el primero que se ve ahí es homicida, ¿no? ¿Lo estás viendo? En tu Biblia. Por supuesto que va a sufrir, ¿no? Un homicida, pues va a sufrir, por supuesto, ¿no? Pues, ¿qué esperaban, no? Tanto matón que hay, ¿tú crees que van a estar felices? Mira nada más, ¿a qué nos referimos con eso? Va a sufrir el castigo de la sociedad, de la ley, y terminará en la cárcel, ¿no? O pagando con su vida por el crimen que ha cometido. Un homicidio, imagínense. Ahora continúa el segundo. Miren, Pedro lo que dice aquí: nadie sufra como uno que es ladrón. ¿Lo estás viendo? Por supuesto que un ladrón va a recibir consecuencias también de su conducta. Todo lo que se ha embolsado, ¿no? O todo lo que ha robado, ¿no? Y las autoridades existen justamente para traer castigo sobre este tipo de personas que se conducen de una manera impía. Eso nos dice Romanos 13, ¿se acuerdas? El apóstol Pedro casi repiten la misma situación. También vemos al malhechor. ¿Lo estás viendo? Es una descripción general que resume todo tipo de impiedades, todo tipo de maldades, en términos generales, de pecado. Esta es una persona que actúa mal y va a sufrir por eso, ¿no? Hasta se queda en nosotros un texto bíblico donde dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Y ahí no habla de un cristiano, habla todo lo que el hombre, en términos generales, siempre, eso también va a cegar. Y la cuarta descripción aquí es una palabra muy interesante, si te fijas, es el del entrometido. ¿Estás viendo? Por entremeterse en lo ajeno. Qué raro aquí, ¿no? Un entrometido ahí, que entre este grupo de homicidas, ladrones y malhechores aparece un metiche ahí, ¿no? ¿Lo estás viendo? Un entrometido, como para decirle a Pedro: oye, Pedrito, pues no es para tanto, no lo pongas en esa lista, por favor. ¿A qué se referirá? Bueno, nota lo que dice el texto: así que ninguno padezca. La Biblia de las Américas dice: nadie sufra como entrometido.
Es lo que dice la Biblia de las Américas. Es la única vez que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento, ¿sabían? Entonces hay un desafío para interpretarla lo que mejor podamos hacer. Algunos dicen que se refiere a una persona que se mete en lo que no le incumbe. Sí, nos da coraje, ¿no? Puede ser, o sea, un metiche, como dije, alguien que se mete donde nadie lo invitó. Bueno, todos conocemos a personas que andan metiendo sus narices, ¿no? Donde quiera y comentando cosas sobre las cuales ni siquiera saben, pero ahí están ellos. Ahí están ellos. Conocemos gente, sí, que son un poco molestas, ¿no? Bueno, pero no estamos muy seguros que este pasaje está hablando de eso, aquí, por el contexto. Otros comentaristas dicen o interpretan esta palabra como una referencia a un peleonero, a uno que busca bronca, ya saben, alguno que se mete en una pelea simplemente porque le gusta. No sé a quién me recuerda esto. Me recuerdan algunos que yo conocí hace muchos años, ¿verdad? Les encantaba la bronca a estos lados. Mira, Cristina ya está. Sí. No saben ustedes qué gozo poder ver a Fernando transformado, ¿eh? Pero era de estos, ¿eh? ¿Qué tiene, no? Digo, tiempo pasado, ya sé que tiempo pasado. No estoy diciendo que ahorita. Estoy diciendo, digo, a lo mejor sale en un momento. No, pero tampoco es de estos, ¿eh? Otros dicen que esta palabra, otros comentaristas dicen que esta palabra, el entrometido, entremeterse aquí en lo ajeno, se refiere a un revolucionario. Y muy posiblemente eso es lo que tenga en mente Pedro, un revolucionario. Les voy a explicar por qué. Alguien que está listo para crear conflicto. La palabra es, a ver si puedo pronunciarla en el original griego, alotriepiskopos. O sea, sabemos que episcopos, si saben lo que es, ¿no? Aquí los seminaristas, ¿no? Es una palabra que se referencia a un pastor supervisor, un obispo, ¿no? ¿Te acuerdas? Episcopos, obispo, ¿no? Bueno, en la iglesia. Ahora, vamos a dividir esa palabra, porque es la palabra ayotrios, que significa perteneciente a otro, 2 Corintios 2:15, y episcopos, a un obispo, supervisor, pastor, por supuesto, ¿no? Pero la Biblia de las Américas tiene una nota ahí que dice que es uno que espía los asuntos de otras personas. Eso es literalmente lo que quiere decir. Se puede decir que es uno que entra a una iglesia que no es la suya. No me vean así, hermano. No estés vengando, Fernando. Una iglesia que no es la suya y comienza a meterse de tal forma que es como un espía. Fíjate. Entonces literalmente es un obispo, uno que predica, por supuesto, pero está entrometiéndose en la obra de otros predicadores en otras iglesias. Anda de metiche ahí, en esa parte. Porque si no estuviera ahí la palabra episcopos, ¿no? Porque si fuera la iglesia de él, no lo llevaría a ser eliotrios, ¿no? La primera parte de la palabra, que significa perteneciente a otro. No sería en su propia iglesia. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues eso es lo que aparece ahí. ¿Por qué se encuentra este personaje en esta lista que Pedro menciona? ¿Cuál es la razón? Bueno, es muy posible que Pedro tenga en mente a un individuo que se está metiendo en cosas que inquietan o traen turbación a la sociedad en lugar de someterse
en el capítulo 2, mira, vayan ahí un momentito, 2 versículos 13 y 14, mira lo que dice acá. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a supervisor, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Bueno, entonces lo que está diciendo Pedro en nuestro texto es que nadie se meta, o que no sea una persona que sea un agitador, uno que le guste amarrar escándalos, como cuando decimos amarrar navajas, que bien se lo sabes, Son cultos. Eso es lo que significa, ¿no? Que busca eso, o que le guste la insubordinación. A eso se refiere. Yo sí conocía gente así, ¿no, Fernando? Yo creo que sí, ¿no? Iban a armar rollos, pero no eran obispos esos cuates, no eran revoltosos, nada más así. Entonces, si alguien se entromete en la política, por ejemplo, para armar un disturbio que tiene como objetivo trastornar o causar un cierto tipo de revolución, va a recibir la ira justa y la condena de las autoridades, ¿no? Entonces, no importa en qué gobierno esté, es interesante que el Nuevo Testamento nunca está del lado de ningún tipo de partido político, ¿no? De ningún tipo de gobierno. Claro, sí apoya el hecho de que Pedro mismo dice que oremos por los gobernantes. Y por supuesto debemos hacerlo. Sobre todo por los que vienen. ¿No? Hay que orar por ellos. Para los creyentes el mandamiento es que nos debemos someter a toda autoridad. Porque toda autoridad, como sea, ha sido establecida por Dios, ¿no? Gobiernos buenos, gobiernos malos, gobiernos mediocres, como sea. Por eso Pablo también exhorta, y exhortó una vez a los creyentes, a los tesalónicos, precisamente a que vivamos de una singular manera. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Y aquí tiene relación con el versículo que estamos estudiando, el versículo 15, porque miren, ¿qué es lo que dice? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Ven? Entonces el creyente debe ser eso, una persona que se conduce de una manera tranquila y se preocupa en sus propios asuntos, vive en paz, no es un revolucionario, no se entromete en cosas que no le incumben, no es un agitador. Esto es lo que no debe caracterizar a un discípulo del Señor, y mucho menos a un obispo. Que vaya a otra iglesia, arme ahí un escándalo, ¿no? No es honorable eso. Entonces el Señor Jesús nunca se metió en ninguna política, ustedes lo saben. Algunos lo ven así, pero Él no vino aquí para meterse en ningún grupo ahí, como los celotes, que era un grupo realmente revolucionario. Querían derrocar al gobierno romano de alguna manera, y eran judíos también. Él no se metió en ningún tipo de partido ahí político de ninguna manera. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Ya, con eso se acaba todo, ¿no? Nuestro reino tampoco es de este mundo, hermanos. Tampoco, eso lo debemos tener bien presente. Entonces, cuando evaluamos nuestra prueba, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por causa de justicia, de la justicia, o por causa de alguna mala conducta de parte mía? Y aquí vamos a ver las cosas que hacemos. Porque también algunos sufren, pero por su culpa. Y ese es el punto. En alguna de esas que Pablo menciona, si eres un malhechor o cualquier, ojalá y no, por supuesto, ¿verdad?
Cualquiera que sea la manifestación de esa conducta, trae consecuencias graves y por supuesto trae un producto de esa maldad, ¿no? No pienses que ese sufrimiento es el resultado de ser cristiano. Y por eso está aquí. No está aquí por casualidad. Realmente eso es lo que advierte aquí Pedro. Recuerda lo que vimos en el 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, ¿no? ¿Qué gloria es eso? Supuestamente a la autoridad y lo soportáis. Ay, estoy sufriendo por Cristo, ¿no? Algunos pueden decir eso, y estuvo causando ahí alborotos, ¿no? En un contexto social, pero antepone, y continúa. Mas si haciendo lo bueno sufrís, bueno, y lo soportáis, porque no más es sufrirlo, lo soportes realmente, lo soportemos. Esto ciertamente es aprobado por Dios, delante de Dios. Punto. O sea, no culpemos a nadie de nuestro sufrimiento, ni digamos que ese sufrimiento es por causa de Cristo Jesús, cuando en realidad es un sufrimiento de una mala conducta nuestra o el resultado de un desorden personal. Personas sumamente desordenadas en la vida. Entonces debemos tener mucho cuidado, y a eso se refiere el apóstol aquí. Tenemos entonces que evaluar las pruebas. ¿Por qué entonces estoy sufriendo? Mira, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ah, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Padecer como cristiano, no como lo que posiblemente éramos, sino como verdaderos representantes de Cristo. Todo esto es como cristiano. Somos bienaventurados, como dice el versículo 14 ahí, sois bienaventurados. Y no debemos avergonzarnos si sufrimos como cristianos. Al contrario, esto es justamente lo que Jesús enseña en Mateo 5. La mayoría de las bienaventuranzas, tú sabes, comienzan así. Bienaventurados sois, bienaventurados, siendo dichosos o felices, ¿te acuerdas? Pero algunas irán acompañadas de sufrimiento. Todas las bienaventuranzas, o la mayoría de ellas, van acompañadas de sufrimiento, o sea, de los pobres, de los que lloran, de los mansos. ¿Te acuerdas, no? De las bienaventuranzas, ¿no? Ahí está. En medio de una terrible revuelta, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los que padecen persecución, de los que son vituperados y perseguidos y hablan mal de ellos, y sin embargo siempre terminará en la mayor alegría. Todas esas bienaventuranzas terminan en algo maravilloso: la alegría, el gozo. Los que son consolados, los que recibirán la tierra por heredad. Tú te acuerdas de las bienaventuranzas, ¿no? De Mateo 5, ¿no? Los que serán saciados, los que alcanzarán misericordia, los que verán a Dios. Fíjate nada más qué resultados hay de las bienaventuranzas. Y todo esto es una gran distinción, un gran privilegio. El sufrimiento por ser cristianos entonces no debe traer vergüenza, sino bienaventuranza. Y si tú notas cómo concluye el versículo 16 acá, sino glorifique a Dios, dice aquí, por ello. Entonces, si alguno padece como cristiano, sufre por ser cristiano, entonces regocíjate. No hay necesidad de lloriquear ahí por todos los rincones para que los demás te vean, ¿no? ¿Sabían que el nombre cristiano, aquí hago un puntito aquí, un paréntesis pequeño, inicialmente fue un apodo cristiano? ¿Sabían eso? Era un apodo burlón y a veces despectivo, particularmente de los judíos, para con los primeros creyentes. Los primeros creyentes fueron llamados cristianos. ¿Se acuerdan dónde? Antioquía, exactamente, en el capítulo 11 de Hechos, versículo 26, al inicio. Ese nombre cristiano era para burlarse
oh cristianos, con un tono despectivo. Con el tiempo ese adjetivo realmente cristiano se convirtió en una marca y se debe de convertir en una marca de orgullo para nosotros. Y naturalmente lo llevaban con una etiqueta orgullosa. Somos cristianos, lo cual implicaba somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Cristo, somos como el Señor Jesús, y eso traía realmente orgullo al cristiano, ¿no? Trae orgullo. ¿O si estás orgulloso de eso? Bien. Quiero que despierten. ¿Están orgullosos de eso? Bien. A ver, nomás sí. Por si no, pues ya. No es una etiqueta. Y realmente ahora no se ve por eso, no se ve ese regocijo por eso. Realmente. Más bien la gente está regocijada, ¿saben por qué? Por todo lo que dice la Biblia en cuanto a las promesas. Ay, mira qué chistoso. Todo lo que Dios les quiera dar, entonces sí están gozosos. Pero en cuanto a promesas, sin fijarse en cuanto también la promesa del sufrimiento es parte del programa de Dios para todos. ¿Verdad? Pero esas no las mencionan, nomás mencionan las de su pura conveniencia, y esto no es así. Entonces el estándar parece ser demasiado alto, pero es un desafío a vivir como Cristo. Miren lo que dice Pedro aquí, otra vez vamos al 2:21, otra vez. Mira, otra vez. Nomás quiero mencionar aquí una palabra. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ejemplo es como un papel calca, así. Tú puedes estar remarcando encima de algo que ya ha sido escrito, dibujado, y abajo queda casi idéntico. Cuando calcas algo y le ayudas a tus hijos o algo, ¿no es cierto? Así que para esto fuimos llamados, para ser iguales que Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Porque tú ves que más tarde se convirtió entonces, como ya dije, en un emblema de orgullo. Si sufrimos como cristianos, entonces somos bienaventurados y glorificamos a Dios. Bueno, ahora vean en el versículo 17, Pedro nos da otra buena razón por la cual el sufrimiento y persecución como cristianos se debe evaluar como algo dichoso. Noten el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya. Qué duro, ¿no? Mira nada más, es un versículo muy interesante. Tan solo esta primera parte del versículo, Pedro está diciendo aquí que si sufrimos como cristianos por causa de llevar el nombre de cristianos, debemos gozarnos, glorificar a Dios, porque ya vimos las tres razones anteriores, ¿no? ¿Se acuerdan? Somos, ¿qué? A ver si alguien se recuerda, a ver si alguien se recuerda por ahí. A ver, número 1. ¿Se acuerdan? Somos participantes de los padecimientos de Cristo. 2. Y 3. Ándale. Entonces, ay, qué bueno que está poniendo atención. Entonces ahí está, hermanos, miren, somos partícipes de los padecimientos de Cristo. El Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Estamos acumulando mayor recompensa para la gloria futura. Pero aquí nos dice esta razón, que también es como una señal que Dios está juzgando a los suyos. ¿Qué quiere decir esto de que el juicio comience por la casa de Dios? No, ya, Fernando, ya. Aquí va a comenzar. ¿Qué aniversario te lo estás pasando? ¿Qué aniversario? ¿Qué calidad de aniversario? Se van a ir todos así compungidos a sus casas. ¿Será bueno eso? Sí. Claro que sí. Bueno, la Biblia de las Américas dice, porque es tiempo. La palabra tiempo aquí, si tienen una Biblia de las Américas, yo la dejé ahí en mi portafolio, pero es tiempo. La palabra tiempo es la palabra kairos en el original griego, no cronos, que son diferentes.
no se refiere al tiempo de las horas, sino a la época, a la etapa. ¿Me explico? La etapa de juicio es tiempo. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino por primera vez, entramos a la época de la iglesia, ¿no es cierto? Cuando vino y sufrió, este fue el comienzo de lo que se llama los últimos tiempos. Vivimos en esta última época, hermanos. La primera venida de Cristo inició la época de los últimos tiempos. Para que te quede bien claro ese asunto. Y nosotros como iglesia cristiana nos encontramos en esta época. Hasta hoy. Hasta que el Señor venga por nosotros. Todo este tiempo son los últimos tiempos. Y Pedro está diciendo que esta época, este tiempo, es un tiempo de juicio que ya comenzó para la iglesia. Tú vas a decir, ¿cómo? Comenzó en primer lugar en la cruz, ¿no? Cuando Cristo pagó por nuestros pecados. Y ahora nos encontramos en esta época de sufrimiento o de juicio para la iglesia. Aquí lo dice el Espíritu Santo por medio de la pluma de Pedro. Aunque hay gracia para acercar a Cristo a los pecadores, la iglesia ya está siendo de alguna manera juzgada. No es el mismo juicio que es para los que se van a condenar eternamente. No me lo malinterpreten. No es lo mismo para los pecadores que van a culminar en el juicio del gran trono blanco. No es lo mismo. Este juicio comienza por la casa de Dios, lo que está diciendo aquí, que dice aquí, pero no es una referencia de condenación. No es que Dios está condenando a su iglesia. Si estamos hablando aquí de padecimiento, obviamente es un tipo de juicio para la iglesia. En ese sentido, ¿me explico? La iglesia está padeciendo, está siendo probada, está siendo limpiada, está pasando por un tipo de disciplina, se está cambiando y en ese sentido y en ese orden está realmente sufriendo en ese aspecto. Y se puede decir que es la prueba de disciplina más grande que Dios trae a los suyos. ¿Para qué? Para purificarlos. Como ya vimos, para quitar la hojarasca de aquello que no sirve en nuestra fe. Es como dice aquí en el 1:7 de 1 de Pedro también, para que sometida por vuestra fe, mucho más preciosa que el lodo, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te das cuenta? Está hablando de la prueba de nuestra fe aquí. Más preciosa que el oro. Entonces se tiene que purificar la iglesia. Así se tiene que purificar. No nos queremos dar cuenta, pero esto es así. No es una etapa de que todo va bien y que no. Otra vez, no es entrar entre algodones y creas que aquí ya vienen a que te resuelvan todos tus problemas. Por favor. No es así. Al contrario, bienvenido a la vida del quebrantamiento. Esa es la iglesia. Por eso dice esto aquí Pedro. La iglesia está ataviándose, limpiándose, purificándose, y eso es difícil también para la iglesia. Es un proceso de refinamiento, de pureza, de santidad, y cuesta, hermanos. Por supuesto que cuesta. Miren el 4:17 aquí al final. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¡Wow! Vean lo que está diciendo. Este es el juicio de Dios sobre su iglesia, que es necesario para purificarla. La iglesia tiene que ser purificada
de toda contaminación, para que sea una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ¿te acuerdas? Ni cosa semejante. ¿O qué va a llegar con el vestido de novia toda manchada, ya de lodo? ¿O qué? ¿Va a llegar así? Toda arrugada, toda desalineada. No, se está purificando, se está limpiando, está ataviándose. Y quiere decir todo eso. El atavío de la iglesia es, imagínense cómo fuera en una mujer. Un atavío maravilloso, precioso, pero tiene que pasar por este proceso. Dios juzga a los suyos primeramente. Es lo que dice aquí el versículo que estamos estudiando. Este es el juicio de Dios que sobre su iglesia, que es necesario. Noten, los suyos entran en primer lugar. Más tarde juzgará a los impíos para condenación, pero primeramente los suyos. Mira, Dios se preocupa por tu limpieza. Dios se preocupa por eso. ¿Tú crees que vas a llegar allá a la presencia de Dios y que posiblemente llegues sin pecados con pecados que no confesaste a tiempo? ¿Te va a agarrar así? Yo creo que sí. A muchos nos va a agarrar así. Pero ¿sabes qué va a pasar después de eso? Por eso entramos luego al tribunal de Cristo, para ser galardonados, no para condenación, para ser galardonados, para galardonar a aquellos que han hecho o bueno o malo. En otras palabras, habrá muchas cosas que no sean confesadas y Dios nos va a juzgar por eso. Así que nada se le escapa. Que quede eso bien claro. Nada se le escapa. ¿Por qué creen que es importante entonces purificarse? ¿Por qué creen que es entonces importante pasar el juicio por su casa primeramente? No quiere que pases un tipo de vergüenza, qué sé yo, ¿no? Allá, tras su presencia. No quiere que pase, pero Dios lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Vayan a 2 de Tesalonicenses, por favor. Cuando habla de este juicio venidero, estaba hablando a los creyentes que estaban sufriendo también. Vean en el capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Noten, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Lo están viendo? Otra vez lo leo. Esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Noten que los que estaban sufriendo por ser parte del reino de Dios. Mira el 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Noten que a partir del versículo 8, véanlo bien, y si tienen una pluma ahí, pónganle una crucecita o algo. A partir del versículo 8 ya está hablando de los que van a recibir la retribución de aquellos que no quisieron conocer a Dios. A partir del 8 para acá, aquellos que no escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ni lo obedecieron. Mira, lo han escuchado muchas veces. De alguna u otra manera la gente ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. En serio, te puedo asegurar que hasta en la Iglesia Católica, ahí han leído los evangelios. No te duermas, Chucho. Es que no sé si me hiciste ojitos o que estás diciendo. Dije que nadie se iba a escapar.
Gracias. Entonces, noten eso, han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de alguna manera, pero no obedecieron. Peor para los que han entrado a una iglesia cristiana. Peor para los que hemos entrado a una iglesia cristiana. Hemos oído el Evangelio y mira, te ha pasado, te ha entrado por aquí y te sale por acá. ¿Qué va a hacer con ellos? El justo juicio de Dios para ellos, las cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia. Mira, qué tremendo. Noten algo, Pablo también se refiere, hablando de 2 de Tesalonicenses, hasta el versículo 7 de los cristianos. Ya les dije que a partir del 8 para adelante es de los impíos, pero hasta el 7 de los cristianos. Todos los demás del 8 para adelante son los que no conocieron a Dios, haciendo una clara comparación, una clara diferencia ahí, que aunque la iglesia tiene que ser purificada, pasar por el fuego de la purificación, los impíos pasarán por el fuego de la condenación. Dos referencias ineludibles. Tenemos que tener una reflexión al respecto. Hermanos, Cristo está haciendo un trabajo especial con su iglesia. Él lo quiere hacer, lo está haciendo, y todo lo que está pasando con cualquiera de sus miembros que profesan el nombre de Cristo entrarán en ese proceso de purificación. Y como dijimos aquí, nadie se escapa. Nadie nos escapamos. Y como lo que estamos viendo aquí en 2 de Tesalonicenses. Y en Lucas 3:17, nomás apúntenlo. ¿Te acuerdas lo que dice? Su aventador está en su mano y limpiará su era. Oye, ¿qué más claridad tenemos de la palabra? Ahí. Limpiará su era y recogerá el trigo de sus graneros y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cada aspecto, cada detalle de pecado, Dios lo tiene que limpiar. Y si tiene que pasar por fuego, el fuego es sinónimo de purificación, pero tendrá que doler. Y así que no puedes ocultar más tu pecado. Y pudiera ser esta noche estés escuchando todo esto y estés identificándote un poco con alguno de estos dos. Unos con los que hasta el 7 habla de los creyentes. Sois atribulados porque serás realmente, tendrás el reposo con nosotros cuando se manifieste Jesucristo. En cuanto al 8, es para dar retribución a los perdidos y a los enemigos. ¿De cuál de estos dos bandos perteneces? Piénsalo. Piénsalo un poquito, nada te cuesta. Piénsalo. Como dije, muchos piensan que están sufriendo por Cristo, pero no. Están sufriendo porque no quieren darse cuenta de su pecado. Te lo digo con sinceridad. Están sufriendo porque no se quieren dar cuenta de su pecado. Pecado de orgullo, de vanidad, al considerarse limpios. Esos pecados ocultos que Dios tiene que forzar al creyente para que los confiese. Mira, no es justo lo que está haciendo Él con su iglesia. Por supuesto que es justo. Él tiene que forzar al creyente a estar confesando su maldad, para que los sane, para que los purifique. No importa que te duela, hermano. Tú y yo ya no podemos ocultar más aquellas cosas que nos estorbaban, que nos estorban en nuestro crecimiento. Por favor, no puedes acumular más de esos pecados que no reconoces. No puedes vivir todo el tiempo en la disciplina del Señor. Hay personas que están pecando y viene la disciplina. Y luego vuelven a pecar y viene otra vez la disciplina. Y vuelven a pecar y paz. Total que es un estilo de vida el que tienen. Se la pasan pecando y
creyendo que es por causa de Cristo y es porque no has confesado tu pecado. Esa es la verdad. Hermanos, estamos limpiados todo el tiempo de nuestra vida. No es cierto que, no sé si lo hagas tú, pero todo el tiempo, llegando a tu casa o aquí en este momento, Señor, perdona mis pecados, Señor. No sé, algunos no me acuerdo, ni siquiera. David decía, líbrame de los que me son ocultos, ¿no es cierto? Sí. Confiésamos así. Limpia, que el Señor, deja que limpie el Señor su iglesia, si eres parte de ella. ¿No te parece? Para que un día nos presentemos delante de Él, como dice su palabra, sin mancha y sin contaminación, y Él te diga, bien, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Padre Celestial, otra vez delante de tu presencia, Señor, ayúdanos a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestros pecados, Señor, que nada estorbe a ese proceso de refinamiento, ese proceso de juicio, que no es un juicio para condenación, que es un juicio para purificación. Santo y Señor mío, ayúdanos a reconocer nuestras culpas y podamos realmente estar limpios y lleguemos a tu presencia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Eterno Dios, gracias. Gracias por este tiempo. Te pido que el día de mañana podamos concluir estos versículos con el versículo 18 y 19 que nos quedan pendientes, Señor, y podamos darte a ti la gloria y la honra. Bendice pues esta iglesia, bendice nuestra iglesia allá en México, todas las iglesias, Señor, que profesan tu santo y bendito nombre y que por supuesto predican tu sana doctrina. Gracias, Señor. Pon en tus manos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie todos para cantar por último. ¿Quién nos va a sostener nuestras pruebas? Dios es quien nos sostiene para que no caigamos. Vamos a cantar.
Estamos pues prácticamente